Bien, buenos días a todos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ya extrañaba estar aquí, hacía tiempo que no estaba acá con los hermanos de Sion, ¿verdad? Y sinceramente se los digo, es un gran privilegio para mí el poder estar acá con ustedes y poder formar parte, ¿verdad?, de esta programación. Y en este momento, pues, principalmente, pues, ser el transmisor de lo que Dios quiere hablarnos o quiere decirnos en esta mañana. Y quiero decirles, no es alerta, pero simplemente quiero decirles que tal vez el tema de hoy para algunos lo sentirán un tanto fuerte, pero yo personalmente no lo siento así, porque es algo que nosotros necesitamos y es algo que debe motivarnos, ¿verdad?, para experimentar un cambio en nuestra vida, ya que sabemos de que Jesús está próximo a venir a buscar a su iglesia, a su pueblo, y pues en ese proceso pues nosotros tenemos cosas que hacer. Hay cosas que debemos hacer, hay cosas que debemos dejar de seguir haciendo, porque al reino de los cielos Dios no se va a llevar a personas que en el cielo comiencen a hacer cambios. Si no comenzamos un cambio acá en la tierra, pues no vamos a experimentar un cambio totalitario en el cielo. Entonces esperamos con la ayuda de Dios pues que el tema de hoy pues pueda inducirnos, ¿verdad?, a buscar más de Dios y vuelvo y repito, a hacer cambios en nuestra vida. Y como sabemos, y yo voy a hablar bien claro, y van a haber cosas que yo sé que muchos van a estar de acuerdo, otros tal vez no, pero bueno, como sabemos, hoy en día en la iglesia, esa iglesia que Jesús fundó, ha habido muchos cambios. Y tristemente en esos cambios, desde que Jesús fundó su iglesia hasta la actualidad, hemos visto que esos cambios, algunos han sido para mal, otros regulares, otros mejores, pero últimamente en esta época que estamos viviendo, en esta época posmoderna, hemos visto que la iglesia ha perdido mucho enfoque, ha perdido también parte de su compromiso y ha perdido también compromiso en cuanto a su misión. Y el motivo de este sermón es que Dios nos está haciendo un llamado para hacer cambios respecto a esta tendencia, a esta inclinación, a esta incidencia donde tristemente las cosas de la iglesia están perdiendo sentido, están perdiendo connotación, y eso es algo que a Dios le desagrada. Y eso es algo por la que, entre otros aspectos también, o factores, eso es algo también en la que a veces vemos que en las iglesias hay mucha somnolencia, vemos demasiada apostasía y vemos muchísimas cosas que nos desagradan y que aquellos que llevamos más tiempo en la iglesia, pues cuando vemos la iglesia del pasado a la iglesia actual, pues nos preguntamos, ¿y dónde está? ¿Y qué ha pasado con la iglesia en la que yo me bauticé durante tanto tiempo atrás y se respiraba algo diferente y se vivía algo diferente? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas cosas han dejado de enseñarse? ¿Y qué cosas nuevas se están enseñando en la actualidad? Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos mejorar esto y cuáles son las cosas que debemos hacer mayor incidencia para comenzar a hacer cambio en nuestra vida. Y lo primero, mis queridos hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta y que debemos hacer énfasis por cambiar es en cuanto a la unidad. ¿Unidad en qué? Vamos a ver en qué aspectos nosotros debemos ver que hemos sido deficientes en cuanto a la unidad. En primer lugar, la unidad en cuanto a la interpretación de las Escrituras. ¿Por qué digo interpretación de las Escrituras? Porque yo recuerdo cuando yo comencé la iglesia con 7 años y con 8 me bauticé, hace ya como 24, 25 años. Mis queridos hermanos, esos eran tiempos completamente diferentes, en donde un niño de 5, de 6 años se comía la Biblia y sabía describirte completamente y dar su interpretación de cada uno de los personajes bíblicos y de las historias bíblicas. Y no era porque el padre de mañana, tarde y noche le inducía que leyera la Biblia, era por motivación propia de ese niño.
Niños que usted lo podía poner aquí a predicar y le decía completamente un sermón. Y hoy en día, a veces se nos hace imposible, si al menos recordar algún personaje bíblico. Yo recuerdo, porque yo personalmente participé en muchas de esas competencias y proyectos en los que los niños se aprendían de memoria pasajes bíblicos, el Salmo 91, no recuerdo qué otro salmo también me aprendí de memoria. Mis queridos hermanos, hoy se ha perdido de vista esto. No hay interpretación de las Escrituras y eso es lo que ha incurrido a que muchas personas, aún en la iglesia, hayan sacado textos fuera de contexto, ideas absurdas que ni siquiera han pasado por el pensamiento de Dios y la han tratado de introducir en la iglesia, fomentando disidencia, fomentando ciertos partidos dentro de la misma iglesia, fomentando también que muchas personas se vayan de la iglesia. ¿Por qué? Por falta de interpretación de las Escrituras. Y la misma palabra de Dios nos dice allí en Juan 5:39, y yo voy a leer esta versión que es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas tienen o es la que dan la vida eterna. Pero las Escrituras son las que me señalan a mí. Y allí Jesús está hablando en un tiempo directamente a los escribas y fariseos que creían que porque se sabían de memoria la Biblia era más que suficiente para tener la vida asegurada. Pero Jesús le dijo: ellas son las que me señalan a mí. Ellas son las que me describen a mí y las que dicen también cómo debe ser la postura de cada uno de mis discípulos. ¿Cuáles son las cosas que deben predicar? ¿Con qué incidencia deben escudriñar las Escrituras y no simplemente leerlas? Si yo preguntara hoy, ¿cuántos tenemos la Biblia en nuestra casa? La Biblia física. Todos levantan la mano. Y hoy en día nos es más fácil. Mira, se me olvidó traer la Biblia, pero no, la tengo en la mochila. Si hoy en día se nos es más fácil tener la Biblia en el teléfono que traerla física. Ya no se puede decir hoy en día en las iglesias busquen en su Biblia, sino busquen en sus smartphones, en sus tabletas, porque nadie la trae. Y no quiero decir con eso de que aunque usted la tenga en el teléfono y sea más factible y más práctico, ¿verdad? Es un pecado ni nada de eso. Pero lo que quiero que ustedes comprendan, y aquellos que llevamos más tiempo en la iglesia me darán la razón, que antes, lógicamente, no había el avance tecnológico que hay hoy en día, pero antes, mis queridos hermanos, era un privilegio andar con la Biblia en la mano. Era un privilegio, era un símbolo de gozo, era algo distintivo en el pueblo de Dios. Dice el libro Evangelismo, página 44, si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, es ahora. Si alguna vez usted entiende que es momento para escudriñar las Escrituras, para no leerlas, sino estudiarla a profundidad, es ahora. Porque estamos viviendo en los tiempos finales. Y porque Cristo está a las puertas. Y si usted y yo no escudriñamos las Escrituras, no nos adaptamos a las Escrituras, no nos devoramos las Escrituras, mis queridos hermanos, nos vamos a perder. Y cuando vengan momentos más peligrosos que los que ahora estamos viviendo, no vamos a saber qué momentos estamos viviendo. Porque las Escrituras, si las escudriñamos, si hacemos que las Escrituras nos exhorten, las Escrituras nos avisan de los tiempos que van a venir posteriormente. O sea que nos beneficia grandemente que nosotros escudriñemos las Escrituras. Ustedes saben que hace poco se reunió la conferencia general, ¿verdad? Y entre otras cosas sacaron a nuevos líderes y también al nuevo presidente, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
Ayrton Kohler, ¿verdad? En cierta ocasión, cuando él todavía era vicepresidente de la Conferencia General, poquito antes de que ocurriera ya esa cambio de ser vicepresidente a presidente, a él se le hizo una entrevista y se le preguntó sobre los desafíos en el presente y en el futuro que más imperaban en la iglesia en el ámbito general. Y esto fue lo que él dijo: unidad, identidad y misión. Yo estoy plenamente de acuerdo con él. Ahora, yo le agrego 2 puntos más, que son grandes desafíos que tiene la iglesia en el ámbito general. Es también confirmación y es también conocimiento. ¿Por qué confirmación? Porque ustedes saben que en todo el mundo tenemos presencia en más de 200 países como Iglesia Adventista del Séptimo Día y somos un poquito más de unos 20 millones de miembros. Alrededor de 1 o 2 décadas siempre se ha comportado esta misma cantidad de membresía en la iglesia. Ahora, lo un poco curioso o difícil de aceptar o de describir es que anualmente, supuestamente, esa membresía se duplica, pero anualmente también esa membresía vuelve a tener la misma cantidad, 20 millones y un poquito y nada más. ¿Por qué? Por eso es que yo digo que necesitamos hacer énfasis en la confirmación. Muchos se bautizan y a veces son más los que en el mismo año que se bautizan se aparten de los caminos de Dios. Y la iglesia vuelve a ¿qué? A estancarse en el mismo nivel y cantidad de membresía. ¿Y por qué también conocimiento? ¿Por qué se apartan de los caminos de Dios? Por eso mismo, por conocimiento. Porque a veces se hace énfasis en bautizar, si se le pudiera llamar bautizar y bautizar, hacer números, pero esos nuevos miembros no están confirmados. Esos nuevos miembros no se les ha alimentado bien con la palabra de Dios. Y como no están firmes, viene a suceder como el grano que cayó ¿dónde? Entre espinos y en la piedra. El que cayó entre espinos dice que cuando crecieron los espinos, ahogaron la palabra y ¿qué sucedió? Se murió. Y el que cayó en piedra, ¿qué sucedió? Cuando vino el sol, cuando vinieron las pruebas, como no tenía raíz, ¿qué sucedió? También esa semilla murió. Por eso yo estoy de acuerdo con el pastor Kohler, pero también incluye también confirmación y conocimiento. Dice Conflicto de los Siglos, página 651. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. ¿Quiénes podrán resistir en el último gran conflicto? Todos aquellos que se hayan fortalecido con las verdades que están escritas en la palabra de Dios. O sea, que es importante entonces estudiar, no simplemente leer. ¿Estudiar la Biblia? Pues claro que sí, es fundamental, es indispensable. Donde también nosotros debemos enfocarnos en cuanto a la unidad, en cuanto también a la directiva de la iglesia. Y cuando digo la directiva de la iglesia, me refiero a la directiva desde arriba hasta abajo, hasta la iglesia más pequeña en el mundo. La directiva completamente. ¿En qué cosas? Al menos 4 cosas fundamentales la directiva de la iglesia debe tener unidad. Primeramente, en la administración. A veces la iglesia, hablando de la iglesia en forma general, a veces hace énfasis únicamente en hacer más oficinas, en buscar más líderes, en darle cargo a no sé quién. La verdadera necesidad de la iglesia consiste en administrar la iglesia, no en buscar y poner más oficinas, sino administrar la grey de Dios espiritualmente, alimentar la grey de Dios. De nada sirve tener y para estar pagando durante un año un edificio con tantas personas cuando realmente la membresía, la feligresía no está digiriendo la palabra de Dios.
No tiene un fundamento claro en quién ha creído. ¿En qué otra cosa la directiva de la iglesia también debe tener unidad? En compromiso. ¿En qué otra cosa también? En enseñanza. A veces somos más dados en informar que en enseñar. A veces, bueno, en el repaso de la lección, creo que la hermana Sonia estaba hablando algo al respecto, donde decía que, estoy parafraseando, que a veces pastores o personas que vienen a predicar acá, se sabe que no se prepararon. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo o lo que supuestamente están predicando no lleva un hilo y se le olvidan palabras y dice cosas fuera de contexto. O sea, es una falta de respeto, porque si usted viene aquí a predicar la palabra de Dios, usted está representando a Dios a transmitir su palabra, no la palabra mía. Y si yo no digo la palabra como Dios dice, Él me va a pedir, me va a pedir culpa, me va a dar culpable. Va a pedirme cuenta por haber transmitido mal la palabra de Dios. Y a veces somos más dados en informar que en enseñar. A veces, como digo yo, hay pastores que son pastores que dan sermones, como digo yo, cubre huecos o para llenar un espacio. Pero cuando tú le preguntas a cualquiera de los hermanos de qué habla el pastor, no, sí, él predicó, pero ni se acuerda de qué habló. Dijo una palabrería ahí, pero no se sabe qué cosa dijo. Y mis queridos hermanos, quiero decirles, volviendo a mi iglesia del pasado, a esa iglesia que yo sigo amando, pero que esa iglesia que me motivó a conocer a Cristo cuando yo era un niño. En esos tiempos, cuando un pastor predicaba, cuando un anciano predicaba, cuando cualquiera persona venía al frente a transmitir la palabra de Dios, no palabra de hombres, usted le podía predicar a un niño, a un niño de qué se habló. Y ese niño le relataba completamente el sermón que se escuchó. ¿Y hoy qué sucede? Viene el momento de escuchar la palabra de Dios a través de un sermón, y a veces hay personas que se levantan y se ponen a hablar. Es irreverente, pero también a veces tiene culpa quien va a predicar. Es lógico, es comprensible. Seamos sinceros. Porque, no, que fulano dice cada disparate, cada cosa que, ¿para qué escuchar? O sea, mejor me pongo a ver un sermón, no sé, de Esteban Bor, de Bullón, de no sé qué otro predicador. Como hay otros hermanos que ni siquiera vienen a la iglesia. ¿Por qué? Por haber predicado fulano. No, me quedo en la casa y mejor veo el culto de otra iglesia, no sé. ¿Es así o no es así? A veces lo hemos sentido y hemos experimentado eso. ¿Por qué? Porque en vez de enseñar, simplemente información, simplemente palabrerías, pero palabras huecas y sin sentido. ¿En qué otras cosas también debe haber unidad en la directiva de la iglesia en cuanto a visión? Lógicamente, si yo no tengo una buena administración, si no tengo compromiso, si digo simplemente palabrerías en vez de enseñar a los miembros, no tengo clara la visión a donde yo quiero llevar a mi iglesia, a donde yo quiero enfocar a mi iglesia. Segunda de Timoteo, y tanto es así que Pablo le dijo allí a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, en presencia de Dios, esta es nueva traducción viviente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. O sea, no hables palabra de hombres. No hables cosas que a ti se te imaginan. Predica el mensaje que Dios te manda a hablar. El mensaje que Dios te manda a predicar. Dice, mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno. En todo momento, cada predicador, cada pastor, cada líder debe mantenerse como preparado. Alerta para transmitir y decir y terminar una conversación con un escrito está. Y diciendo, mantente preparado, sea no el tiempo oportuno, corrige, o sea, enseña y reprende y anima a tu gente
con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. O sea, lo que ellos quieren escuchar, pero no lo que deben escuchar. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto a Timoteo? Porque desde el tiempo de Timoteo había ministros que se abstenían de predicar la verdad por temor a la reacción de ciertos líderes y por temor también a la reacción de la misma feligresía. Por temor a que los miembros, digamos, se sientan identificados con lo que se está predicando y no para que ese miembro no se sienta herido y se vaya a la iglesia, mejor no voy a hablar lo que él debe escuchar, sino lo que él quiere escuchar. Y por eso el apóstol Pablo le dice, rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otro la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Cuando cada ministro, cuando cada líder, cuando cada persona que es llamado a testificar entiende y ponga esto en práctica, mis queridos hermanos, la iglesia será transformada. La iglesia experimentará un reavivamiento en su vida y muchos llegarán a los pies de Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios, y todos lo conocemos ahí en Hechos, que dice que mientras la iglesia naciente, la iglesia primitiva, mientras los discípulos predicaban y hacían todas las cosas, dice que Jesús era el único que añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba enseñando, la iglesia estaba exhortando, la iglesia estaba unida en un mismo propósito. Y cuando hay unidad, mis queridos hermanos, los resultados son inminentes. Los resultados son únicos y son una experiencia única. Donde también debe haber unidad en el sistema de adoración. Testimonio para los ministros, página 204, nos dice lo siguiente. La prevaleciente monotonía de la rutina del servicio religioso en nuestras iglesias debe ser rota. Debe introducirse la levadura de la actividad para que los miembros de nuestras iglesias trabajen según sus nuevos lineamientos e ideen nuevos métodos. El poder del Espíritu Santo actuará en los corazones cuando esta monotonía, muerta y sin vida, sea quebrantada. Cuando dice que va a actuar el Espíritu Santo en favor de esa iglesia, cuando esa monotonía, cuando ese cristianismo secularizado, simplón y sin sabor, sea quitado, entonces el Espíritu Santo actuará en esa iglesia. Entonces el Espíritu Santo al unísono con nosotros formará parte de esa feligresía que viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo, el poder del Espíritu Santo entonces actuará en los corazones cuando esta monotonía, muerta y sin vida, sea quebrantada y comiencen a trabajar con fervor muchos que nunca han pensado en ser otra cosa que espectadores ociosos. Según los datos estadísticos, en las iglesias hay más espectadores ociosos que personas activas. Hay más criticones por el tipo por el tipo de adoración que se hace que personas que estén dispuestas a trabajar por el Señor. ¿En qué otra cosa también debe haber unidad? En testimonio personal. Dios nos ha llamado a testificar. De hecho, Mateo 24:14 que nos dice que el evangelio será predicado ¿de qué manera? Por el testimonio tuyo, el mío, por el testimonio de cada feligrés de la iglesia, por el testimonio de cada persona que aspira a llegar al reino de los cielos. Y cuando suceda eso, por testimonio, entonces va a venir el fin. Sigue, dice aquí, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 275.
El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Fíjense lo que dice aquí. Comencé a hablarles y decirles que la iglesia, lo que hemos estado en la iglesia mucho tiempo, que vimos en tiempo atrás, es totalmente la iglesia que estamos viviendo hoy en día. Dice aquí la sierva de Dios, dice que el Señor quiere que se repita el mismo sentido de testimonio directo que se hizo ¿dónde? En los años pasados. Quiere decir entonces, la sierva de Dios, que en estos años el tipo de testimonio, si se le pudiera decir, que está dando la iglesia, que está mostrando cada feligres de la iglesia, no es el efectivo. Y no es el que con el que Dios está de acuerdo. Y entonces tenemos que volver, ¿qué? Como dice ella también, a las sendas antiguas. Cuando dábamos un testimonio verdadero, creíble, certero, en el cual usted no tenía que decir que era cristiano, porque las personas, simplemente con mirarla, deseaban unirse a Cristo, por lo que usted testificaba, por lo que usted hablaba, por la manera que vestía, por lo que veía en todo su entorno. Y por eso dice aquí la sierva de Dios, que la misma proclamación, de que la manera en que debemos testificar es como se hacía en el tiempo pasado. Y sigue diciendo, desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero deben resucitar de esa muerte aparente. Por la oración y la confesión de nuestros pecados, debemos preparar el camino para el Rey. Ustedes saben que el apóstol Pablo dice que somos llamados a ser embajadores de Dios en esta tierra. Y como embajadores, ¿verdad? Somos representantes del Rey. Y como testificadores de ese Rey, como hacían los reyes en el pasado, los reyes enviaban primeramente una embajada, ¿para qué? Para preparar bien el camino para donde pasara el Rey, no hubiera lugares ásperos, no fuera incómodo para ese Rey, fuera más accesible para llegar al pueblo. Tú y yo estamos en esta tierra con ese mismo propósito, para preparar ese camino, para que cuando las personas escuchen de Jesús, sea factible, ¿verdad?, la presencia de Jesús en el corazón de esas personas. Pero si usted y yo no damos un testimonio verdadero, si usted y yo nos dedicamos a la holgazanería, a vivir de la comodidad, a descuidar otras cosas y no hacer énfasis al propósito por el cual Dios nos ha llamado, mis queridos hermanos, el mundo nunca va a conocer realmente qué significa Jesús para su vida. Y ahora usted preguntará, bueno, ¿y cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo testificar? Basada en la palabra de Dios, una cita que yo sé que muchos de ustedes conocen también de memoria. Ministerio de Curación, página 102. ¿Cómo podemos hacer esto? Dice ahí Elena G. White, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Qué hacía el Salvador? Trataba con los hombres como ¿quién? Como quien deseaba hacerles bien. En segundo lugar, les mostraba simpatía. En tercer lugar, atendía sus necesidades. En cuarto lugar, se ganaba su confianza. Y por último, ¿qué le decía? Sígueme. Ese es el método. No piensa que tiene que gastar millones y millones de dólares para ir a tal lugar y evangelizar y que no sé qué más. No se basa en dinero. Se basa en disposición para vivir sirviendo a Cristo Jesús en esta tierra en favor a tu prójimo. En segundo lugar, ¿qué debe tener en cuenta la iglesia para mejorar en este tiempo? En segundo lugar, compromiso. ¿Compromiso con qué? En primer lugar, con la misión. Dice Testimonio para los Ministros, página 204, una iglesia que trabaja acá en la tierra está relacionada con la iglesia que también trabaja en el cielo. Y bueno, cuando usted lee esta cita, usted dirá, bueno, ¿cómo que una iglesia que trabaja en el cielo? ¿Hay una iglesia en el cielo actualmente? ¿Sí o no?
¿Hay una iglesia en el cielo, sí o no? ¿Y cuál es esa iglesia? Bueno, ¿por qué la sierva de Dios está hablando de que trabaja al unísono con la iglesia que está en el cielo? Porque en el cielo actualmente se encuentra el fundador de esta iglesia, de la que tú y yo formamos parte. ¿Que quién es? Es Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros somos una iglesia. Cristo Jesús, usted sabe que está en el cielo, pero a la misma vez está delante del Padre representando la iglesia que Él fundó acá en la tierra. Así que cuando la sierva dice una iglesia que trabaja al unísono con Dios acá en la tierra, está de acuerdo con la iglesia que también está trabajando en el cielo. Y nosotros como iglesia, en forma general, hemos descuidado este compromiso en cuanto a la misión a la que Dios nos ha llamado. Y a veces somos muy rápidos cuando hay actividad bíblica en sociedades jóvenes y no, Mateo 28, 18 al 20, ¿qué es lo que dice? Y lo decimos de memoria. Es muy fácil decir eso de memoria. Pero nos hemos comprometido con el mensaje que dice Mateo 28 del 18 al 19, al 20. Que Dios nos ha llamado para una misión, para testificar, para enseñar, para proclamar su mensaje, para restaurar vidas, para hacer su evangelio vivo en esta tierra, para ser un embajador en esa tierra. Ese es el gran problema de la iglesia hoy en día. Falta de compromiso en cuanto a la misión. Pensamos que únicamente Dios nos ha llamado para venir los sábados aquí en la iglesia, sentarnos, tratar de descifrar el tipo digamos, de culto, de show, de entretenimiento, como quiera llamarlo usted, que hacen y ya me voy para la casa y hasta el otro sábado no vengo. No, mis queridos hermanos, tenemos un propósito por el cual Dios te ha llamado. Dios no te ha llamado para que únicamente vengas aquí y te sientes y disfrutes de todo. Dios te ha llamado para que tú efectúes una actividad, para que tú realices una tarea que te ha encomendado y que te la ha encomendado porque Él sabe que tú la puedes cumplir si se pone en tus manos. Si fuera algo tan difícil, Él no te lo hubiera encomendado. Si fuera algo tan difícil, Él no lo hubiera puesto a merced de nosotros en esta tierra. Dice Obreros Evangélicos, el verdadero carácter de la iglesia se mide no por la elevada profesión que haga, ni por los nombres inscriptos en sus registros, sino por lo que hace en realidad por el maestro, por el número de obreros perseverantes y fieles con que cuenta. El esfuerzo personal y abnegado logrará más para la causa de Cristo que lo que puede hacerse por medio de sermones o credos. ¿Qué dice? El testificar va a ir más profundo y va a ser más eficaz y va a dar más resultados que lo que puede hacer lo que se predica aquí delante, que lo que se enseñe, que lo que se diga. Sigue diciendo también Joya de los Testimonios, tomo 3, página 52. La obra se ha extendido de tal manera que abarca ahora un extenso territorio y ha aumentado el número de los creyentes. Sin embargo, hay una gran deficiencia porque podría haberse realizado una obra mayor si se hubiese manifestado el mismo espíritu misionero que en los primeros tiempos, o sea, que en la iglesia primitiva. Sigue diciendo, sin este espíritu, el obrero no hará sino mancillar y deshonrar la causa de Dios. La obra retrocede realmente en vez de progresar como Dios quisiera. Nuestro número actual y la extensión de nuestra obra no pueden ser comparados con lo que eran en el comienzo. Recuerden que al principio les estaba diciendo que alrededor más o menos como de 2 décadas la membresía de la iglesia se ha comportado siempre igual. Bautizan anualmente y duplican la membresía, pero anualmente siempre queda en la misma membresía. ¿Por qué? Por
por las cosas que hemos estado mirando. Falta de unidad, compromiso, falta de visión, falta de conocimiento de la palabra de Dios, falta de consolidación. Ahora fíjense de aquí lo que dice la sierva de Dios, para que usted vea cómo todo se correlaciona. O sea, no es que no es invención mía, todo se correlaciona. Dice, nuestro número actual y la extensión de nuestra aula no pueden ser comparados con lo que eran al comienzo. Debemos considerar lo que pudo haberse hecho si cada obrero se hubiese consagrado a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Imagínense eso, mi querido hermano. Tú que has sido llamado, yo que he sido llamado a testificar de Dios en esta tierra. Si nos consagramos a cuerpo, alma y espíritu, ¿cuántas almas estarían hoy disponibles a dar su vida por el Señor? ¿Cuánta sería la gran cantidad de miembros, en este caso, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo? Dejaríamos de estar dando vuelta en el mismo número de membresías. Y eso, por no ir más profundo, eso membresías según los que están inscritos. Ahora, cuando usted comienza a depurar y hacer una buena delimitación y ver los que están por otro lugar que no se sabe ni dónde están, pero están todavía escritos en los registros de la iglesia. Cuando usted hace todo eso, la membresía va más en declive todavía. Pero dice la sierva de Dios que esto puede cambiar. Y Dios te ha llamado para que tú formes parte de ese proceso. Dios te ha llamado para que tú comiences a entender que es tiempo de prepararnos. Que es tiempo de dejar de estar jugando y de estar decidiendo qué hacer, cómo vivir. No, es tiempo de saber, tener dominio propio para decirle un escrito está a ese pecado. Para decir hasta aquí y no más. Y para concentrarte en la misión que Dios te ha llamado en esta tierra. Donde debemos tener también compromiso. Compromiso con Dios. Dice, eventos para los últimos días, lo siguiente en la página 176. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán la plaga que Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. ¿Qué dice en otras palabras? Si no tenemos compromiso diario con Dios, vamos a recibir el mismo juicio que aquellas iglesias que en los últimos momentos serán enemigas directas del pueblo y remanente consagrado a Dios. Y en último lugar, ¿cuál es el tercer factor en lo que la iglesia en la actualidad debe hacer énfasis? En lo que la iglesia ha descuidado ser velante y vigilante. En la lealtad. Primeramente vimos que la iglesia debe hacer énfasis en ¿qué? En la unidad. En segundo lugar vimos que la iglesia debe hacer énfasis en ¿qué? En el compromiso, en la misión, compromiso con Dios. Ahora vemos en tercer lugar que la iglesia ha descuidado el ser leal a Dios. Ahora, ¿en qué nosotros hemos descuidado nuestra lealtad? En primer lugar, lealtad hacia las instituciones divinas. Escuchen lo que dice esta frase. ¿Instituciones cómo? Divinas, o sea que no son instituciones humanas. No son instituciones institucionalizadas por la iglesia adventista. Son ordenanzas, son requerimientos que fueron dados por el propio Dios para sostenimiento de esa iglesia. Para que la iglesia al unísono de la práctica de esas instituciones pueda llevar a cabo su misión en esta tierra. Ahora, ¿cuáles son esas instituciones? A ver, ¿cuáles son esas instituciones divinas dadas por Dios? Matrimonio, a ver, ¿cuál es otra? El sábado, ¿cuál otra más?
El bautizo, a ver, ¿qué otra institución? A ver. Los diezmos y ofrendas, exactamente. ¿Qué otra institución? A ver, son 7. Son 7, como mínimo 7. Ah. Bueno, eso va complementado en una institución que encierra todo eso. El rito de humildad y Santa Cena, exactamente. También la institución de la iglesia. Y si quieren incluirlo también, algunos lo incluyen, la institución del trabajo. Bueno, algunos dirán, bueno, ¿cómo que la institución del trabajo? Nos dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo al hombre, dice que le dio huerto ¿para qué? Para que el hombre estuviera todo el tiempo acostado. No, dice que para que lo trabajara y lo labrara. Y cuando usted trabaja, mis queridos hermanos, usted pone en práctica ese don de administración y de servicio que Dios le concedió al hombre cuando lo creó. Así que el trabajo no es una maldición, como algunos creen por ahí. El trabajo es una bendición. Porque si usted no trabaja, usted no tiene comida para comer. No tiene dónde darle un techo a su familia. No tiene cómo calzar y vestir a sus hijos. O sea que el trabajo es una bendición. ¿Verdad? No es una maldición. Entonces, estas son las instituciones y ustedes hablaron muy bien. Entonces, si conocemos esas instituciones, ¿por qué a veces a nosotros se nos es imposible ser leales a estas instituciones? Me explico. ¿Por qué a veces, como decía anteriormente, en vez de enseñar a las personas antes de bautizarse el paso que van a dar, que conozca bien a Cristo Jesús, a veces obviamos ese paso y directamente vamos a que las personas vayan al bautismo, si se le puede llamar bautismo, y después pensamos que le vamos a enseñar? ¿Por qué a veces se nos es imposible reconocer que por la devolución de esas bendiciones durante la semana que Dios nos ha dado, representado en los diezmos y la ofrenda, por qué a veces se nos es imposible diezmar y ofrendar? Cuando sabemos que los más beneficiados somos nosotros. Cuando dice la palabra de Dios que el dueño del oro y la plata en Ageo 2:8 es Dios y no es nuestro. ¿Por qué a veces se nos es imposible considerar a la iglesia como un lugar sagrado, como una hermandad, una comunidad que es dada a testificar del amor de Dios? ¿Por qué a veces tratamos de introducir en esa comunidad de Dios, en ese remanente de Dios, en ese pueblo de Dios, costumbres del mundo que sabemos que a Dios no le agrada, pero a mí sí me agrada? Y como yo entiendo que Dios conoce mi vida y que Él sabe que a mí me agrada tal cosa, Él va a pasar por alto este pequeño pecado. Él va a ser permisible conmigo y no va a tener esto en cuenta. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser leales a las instituciones y la manera de cómo guardarlas como Dios nos ha descrito. Como Dios nos ha mandado, no como yo pienso, no como yo imagino. Incluso no como algunos líderes delimitan o tratan de modificarlo para que sea más accesible al ser humano. No. En las instituciones de Dios no hay modificaciones. En las instituciones de Dios debe haber cumplimiento y obediencia. Y si tú tratas de modificar las instituciones de Dios, tú estás de cierta manera diciéndole a Dios que Él está equivocado. Que hay algo que Él instituyó que tiene algo de error. Y pregunto, ¿Dios cuando dice o hace algo, lo hace con error? Pues claro que no. Porque el error no forma parte de su esencia. El día que eso nunca va a existir, que Dios haga algo con error, pues Él deja de ser Dios. Dice en Olla de los Testimonios, tomo 2, páginas 547 y 548. Estamos en el tiempo del zarandeo. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo del zarandeo. O sea, ella habló hace años atrás. Y ya desde su tiempo estaba ese tiempo del zarandeo. Imagínense hoy, en la actualidad. ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo está la feligresía? ¿Cómo está el nivel espiritual? Dice ella, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido.
El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. O sea, Dios va a ser permisible con algunas cosas que nosotros sabemos que Él no aprueba, pero que nosotros queremos hacer. No va a ser permisible. ¿En qué otras cosas nosotros también hemos perdido nuestra lealtad? En cuanto a las normativas de la iglesia cristiana. Dice allí en la matutina Cada Día con Dios, escrita el 5 de marzo, hay entre los miembros de nuestras iglesias algunos que, mientras profesan andar en los caminos del Señor, están incorporando a su fe los procedimientos y hábitos de un yo no convertido, y en consecuencia están corrompiendo sus caracteres. Tanta cosa frívola se introduce en la vida del hogar y de la iglesia que se agravía el Espíritu de Cristo. Hay familias enteras entre nosotros que, a menos que despierten de su somnolencia y su indiferencia, se perderán porque no se están convirtiendo cada día. Se me ha ordenado decir, fíjense cómo describe ella a esta familia, se me ha ordenado decir a estos inconversos presuntos creyentes. ¿Cómo lo dice? Inconversos presuntos creyentes. Son personas que vienen a la iglesia, son personas que llevan tiempos en la iglesia, son personas que se bautizan. No está hablando de aquel que no conoció nunca de Jesús, que no se le ha predicado. Son personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice que Dios le manda decir, se me ha ordenado decir a estos inconversos presuntos creyentes, cavad profundamente y poned un sólido fundamento sobre la roca que es Cristo. No basta con que habléis únicamente de la vida superior. No basta con que yo diga yo soy cristiano. No basta con que yo superficialmente diga, no, en el reino de los cielos hay un lugar maravilloso para ti. No basta con que yo simplemente venga a la iglesia. No basta con que yo simplemente una mega lectura de la palabra de Dios. Dice que debemos cavar profundamente en un sólido fundamento en la roca que es Cristo Jesús. Y ahora, otra cita. El sermón prácticamente ha sido de cita en cita, pero han sido citas elocuentes para el momento y fundamentales. Eventos para los últimos días, página 177. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso, fíjense lo que dice, a aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales. Aquellos que hacen cosas y creen que Dios es permisible con esas cosas. Aquellos que hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a la costumbre del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria que hay en la iglesia. Y esta última cita dice en Testimonio para la Ministro, página 415. El mundo necesita evidencias de sincero cristianismo. El profeso cristianismo puede verse por doquiera, pero cuando el poder de la gracia de Dios se vea en nuestras iglesias, los miembros realizarán las obras de Cristo. Rasgos de carácter naturales y hereditarios serán transformados. La morada interna de su espíritu los habilitará a revelar la semejanza de Cristo, y en proporción con la pureza de su piedad será el éxito de la obra de Dios. ¿En qué otra cosa hemos descuidado la lealtad? Pues simplemente en serle fieles a Dios en cuanto a serles obedientes. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿y cómo lograr esto? ¿Cómo lograr
vivir una vida más unida, cómo lograr ser más comprometido, cómo lograr, con la ayuda de Dios, ser más leal a Dios. En primer lugar, cuando haya más oraciones y menos letanías. ¿Qué son las letanías? Esas oraciones, bueno, no es criticándolo, pero ustedes saben que a los católicos se les enseña que por ciertas oraciones que ellos repitan y repitan y repitan, entonces los santos los van a escuchar. Ave María, ruega por nosotros ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María. Y repite y repite y repite. Algunos de ustedes también fueron católicos y lo hicieron, ¿verdad? Lo practicaron. Y con un rosario y todo, y cada perlita, cada bolita de ese rosario de la manera, las veces que tenía que repetir y repetir y repetir. Entonces, esas son letanías. Más oración y menos letanías. Más estudio de la Biblia y menos lectura. Más adoración y menos entretenimiento. A veces usted se pregunta, bueno, ¿y por qué? Bueno, generalmente los cultos de sábado comienzan a las 9:15, en la escuela sabática, ¿verdad? Y a veces comienza la escuela sabática y nada más está quien va a dirigir el servicio de canto, quien va a dirigir la escuela sabática y uno que otro hermano. Y ya afuera, no hay nadie más. Bueno, y se ha preguntado usted, ¿por qué no están deseosas las personas como antiguamente de venir desde las 9:15 o antes de las 9:15 a relacionarse con Dios desde el culto de la escuela sabática? Porque únicamente, tristemente, hoy en día en las iglesias, en vez de un culto, se ha ridiculizado tanto y se ha sufrido una metamorfosis hasta llegar a ser un mero entretenimiento. Y hay veces que hay personas que no les motiva ir a la iglesia porque es una cosa sin sabor, una cosa sin sentido, es algo mecánico que alguien dice, que alguien modificó ahí más o menos y ya, para cumplir un espacio, para cumplir el momento que se hizo el culto y nada más. Pero no se siente ese sabor que se debe sentir, que debe experimentar el cristiano cuando viene a adorar a Dios. ¿Cómo lograr esto también? Cuando haya más servicio y menos hipocresía. Cuando haya más fe y menos presunción. Cuando haya más obediencia y menos el cuestionar lo que Dios dice. Cuando haya más testimonio y menos sermones huecos y vacíos. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Personas que vienen aquí, hablan cosas disparates, cosas sin sentido, se les olvidan las cosas, que no sé qué más. Otros que simplemente predican algo ahí más o menos como para decir se predicó, pero no tiene ningún tipo de implicación para la iglesia y la gente se va de la iglesia más vacío que como vino, ¿verdad? Entonces dice que cuando haya más testimonio y menos sermones huecos y vacíos. Ahora, ¿qué dice? La cita que encontramos en Ministerio para la Iglesia, tomo 1, Mensaje para la Iglesia, tomo 1, página 19. Hemos de buscar con toda humildad de corazón y despertar a nuestros miembros de iglesia. Mostrarles la necesidad de una labor personal diligente y así como de la congregación y la devoción de cada uno y despertar en ellos un sincero deseo de salvar almas que perecen hoy en día en el pecado. Entonces, querido hermano, yo no sé si en esta mañana tú has sentido que Dios te ha hablado. Y no lo voy a decir porque yo haya confeccionado esto, pero mientras yo estaba confeccionando este sermón, yo sentía que Dios me estaba dirigiéndose directamente a mí, a mi persona. Yo hoy me levanté a las 5 de la mañana para volver a repasar todo esto, para volver como autopredicarme todo esto. Porque son cosas en las que yo también he descuidado. Y yo sé que muchos de nosotros hemos descuidado. Y la iglesia en general ha descuidado. Y cuando ocurren estas cosas, no es para que uno tenga temor, para que uno sienta miedo, para que uno piense, no, y Dios va a estar ahí, está airado contra mí. No, es motivo de alegrarse. Porque es motivo de que tú estás escuchando lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas. Como el Espíritu Santo quiere que tú vivas.
que tú estás de cierta manera experimentando un cambio en tu vida. Y si tú y yo nos sentimos ese mismo sentir cuando escuchamos la palabra de Dios, pues debemos preocuparnos. Y el sentido del sermón de esta mañana ha sido ese, para hablarnos profundamente, para alertarnos que debemos prepararnos, que tenemos un motivo por el cual somos cristianos, que Dios lo ha dado todo por ti, para que tú trabajes en su obra, que no es momento de estar con los brazos cruzados, de únicamente venir aquí y sentarte y nada más. Es momento para actuar en nombre de tu Señor. La iglesia de hoy, en forma general, necesita mejorar en unidad, en compromiso y realmente en lealtad. Dice Joya de los Testimonios, y con estas citas termino, tomo 3, página 140. Fíjense lo que dice. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. ¿A qué pueblo le mandó Dios que le hablara Ellen G. White? Al pueblo adventista del séptimo día. A mi pueblo, a tu pueblo. A esa iglesia que yo estoy predicando hoy en día de esta manera porque la amo y porque la quiero ver cambiar y porque quiero verlos a cada uno de ustedes en el reino celestial y porque no quiero que se pierdan y porque vale la pena arriesgarlo todo por Dios. Esta última cita, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 288. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de su luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Fíjense, tenemos cosas que mejorar. Estamos desunidos. No sabemos definir el compromiso que tenemos. Hemos sido desleales, desleales con Dios. Pero sigue diciendo aquí, dice la palabra de Dios, proyecta una luz maravillosa sobre cada uno de nosotros, aún como estamos. Sigue diciendo, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. O sea, hay obra más grande, más profunda, más privilegiada, más salvífica, más elocuente que la tarea que Dios te ha confiado a ti y a mí en esta tierra. Dice la sierva de Dios que no hay obra mayor en este mundo. Eso, mis queridos hermanos, debe ser motivo para que tú y yo, cuando nos proyectemos al mundo, lo hagamos con la convicción que esa proyección no la estamos haciendo solos, la estamos haciendo con Dios. Y estamos trabajándonos al unísono con esa iglesia representada por Cristo que está en el cielo. La pregunta simple en esta mañana, mi querido hermano, es la siguiente. ¿Estamos dispuestos a reconocer esa gran necesidad de compromiso, de lealtad y de unidad? Y dispuestos a reconocer que únicamente con la ayuda de Dios podemos trabajar en ello y alcanzarlo. ¿Cuánto lo creen así? Si ese es tu deseo, entonces te invito a que te pongas en pie y vamos a terminar con una oración.
Bendito Padre que moras en los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana. Nos has estimulado y nos has exhortado que es el momento de cambiar. Es el momento de hacer las cosas diferentes. Es el momento de saber, tener un sentido de identidad de lo que es ser tu discípulo, de lo que es ser cristiano, de lo que es vivir para servirte a ti. Es el momento de autoevaluarnos y saber de qué cosas debemos desprendernos que pertenecen al mundo para tener una visión y un concepto bien claro del llamado que Dios nos ha hecho para testificar acerca de ti en favor de los demás. Gracias, Padre, porque tu palabra cada vez que la abrimos nos habla profundamente. Y hoy queremos pedirte perdón, porque sí, Señor, hemos dejado de vivir una vida unida. Hemos faltado el compromiso que nosotros mismos hemos hecho contigo cuando decidimos responder a tu llamado. En muchas ocasiones te hemos sido desleales y las personas han visto en nosotros simplemente a un ser natural, pero no han visto a Cristo. Pero hoy queremos hacer cambios en nuestra vida. Hoy queremos vivir una vida más unida. Hoy queremos comprometernos más profundamente con tu misión, con la tarea que nos has encomendado. Hoy queremos experimentar lo que es ser leales a ti. Hoy queremos, Señor, que cuando salgamos al mundo, el mundo no vea una simple persona. El mundo vea a Cristo reflejado en el pueblo de Dios. Danos la fuerza para hacerlo, porque con nuestros argumentos no lo podemos lograr. Pero en tu nombre sí lo podemos lograr, Señor. Lo pedimos todo en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Es mi deseo de oración, queridísimo hermano.